Bienvenidos a Opinión Liberada. Para recibir más vídeos, dale me gusta, comparte y suscríbete. Hablemos del futuro económico de Bolivia, así se llama este foro debate, y justamente son diferentes ejes a los alrededor vamos a tener diferentes preguntas justamente para cada uno de los candidatos. Voy a darles la más cordial bienvenida, buenas noches, gracias por asistir a esta actividad y por favor voy a pedirles que saluden a la audiencia y a la gente que en este momento los está viendo. Iniciamos con usted, candidato Luis Fernando Camacho. Gracias, muy buenas noches Bolivia, un saludo y un abrazo grande para todos los bolivianos. Muy bien, María de la Cruz Vaya. Muy buenas noches Bolivia, estamos aquí siendo presente para construir lo que queremos entre todos. Buenas noches. Luis Arce Catacora, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo cordial a los televidentes, a todos quienes nos siguen en este debate, que creo que vale la pena mencionar la organización de la FAM, de la CUB, de ATV, todos ellos, mis felicitaciones por esta iniciativa. Bienvenido. Feliciano Mamani, buenas noches. También nos acompaña Chi Yun Chung, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la entrevista y que podamos nosotros hoy hablar sobre cómo podemos proyectar y transformar el país. Estoy acá para aportar y que podamos transformar esto en la votación en este 18 de octubre. Bienvenido, bienvenido también, candidato Feliciano Mamani, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Primeramente quiero agradecer a todos nuestros hermanos cruceños por esta invitación, quienes han organizado la FAM y la CUB, y estamos aquí para hacer conocer nuestras propuestas y primeramente vamos a buscar siempre la unidad de entre toda la población boliviana. Muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenido también a Jorge Quiroga, buenas noches. Buenas noches, Ninosca, candidata, candidatos, organizadores, bolivianas, bolivianos, Jorge Tuto Quiroga. Buenas noches desde Santa Cruz. Este 18 de octubre pido tu voto y tu apoyo para salvar la economía, recuperar la democracia y en unidad nacional, proyectar la Bolivia que queremos camino al tercer siglo republicano. Bienvenido, bienvenido también, candidato Carlos Mesa, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Un verdadero privilegio estar aquí en Santa Cruz, compartir con los otros candidatos nuestra propuesta de país, la propuesta en la que Comunidad Ciudadana está comprometida. Primero la gente, primero tú, primero la opción más importante, cada uno de ustedes que nos está viendo. Bienvenidos a todos y la verdad es que este evento es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas tenemos muchísimas dudas, la ciudadanía quiere verlos de cara a la gente, responder nuestras preguntas, nuestras inquietudes, nuestros cuestionamientos. Y justamente es por eso que se ha elaborado un cuestionario que está basado en 4 ejes temáticos, todos tienen que ver con el tema de economía. Y quiero decirles que cada una de las preguntas que ustedes van a responder tiene un tiempo de 2 minutos aproximadamente. 2 minutos para la primera pregunta y para la segunda pregunta 1 minuto. Por favor, les voy a pedir justamente respetar ese tiempo para que todos los candidatos participen de manera igualitaria y también respetar las normas, las reglas de este debate que ya se las han hecho conocer con mucha anticipación, ¿verdad? Sin embargo, en caso de que se estén incumpliendo las normas, las reglas de este foro debate, voy a tener que intervenir. Gracias nuevamente esta noche. Vamos a comenzar de inmediato, por favor. Bolivia, atención, tus candidatos están acá. El futuro presidente de nuestro país está acá y va a responder tus preguntas. Vamos a comenzar con Luis Fernando Camacho, que nos acompaña esta noche, pero este concepto que vamos a desarrollar es la crisis económica. Presta atención. Crisis económica. Muy bien, vamos a comenzar de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha, por favor. Cada una de las preguntas. Vamos a comenzar de izquierda a derecha. Me dicen, ¿me confirman? De derecha a izquierda. Muy bien, de derecha a izquierda entonces comenzamos. Vamos a iniciar con el candidato Carlos Mesa, que nos acompaña esta noche, con el primer eje temático, que es crisis económica. Por favor, usted va a tener 2 minutos, candidato, para responder esta pregunta. Usted tuvo un gobierno que se caracterizó por la crisis. Una forma de salir de la crisis económica, política y social era la nacionalización, que fue parte de la agenda de octubre de 2003. Pero usted se negó a nacionalizar. De hecho, dijo que era impensable. A menos de un año de su renuncia definitiva a la presidencia, el MAS nacionaliza y resuelve la crisis del país. ¿Por qué usted no lo hizo?
Quiero recordarle que el 18 de julio del año 2004 nosotros llevamos adelante el referéndum de hidrocarburos que estableció el camino hacia la llamada nacionalización. Pero no estamos hablando de pasado, estamos hablando de presente y de futuro. Estamos hablando de que estamos cansados, ustedes que me ven y nosotros, de fraude y corrupción. 14 años de fraude y corrupción que no podemos seguir tolerando. En ese contexto, lo que hemos heredado es una triple crisis. Una crisis de salud, una crisis económica y una crisis de corrupción. 3 elementos que marcan una realidad dramática. Y un elemento clave, no se puede considerar la salida de la crisis económica si no entendemos que la crisis de salud es fundamental. Esa crisis de salud no se va a resolver hasta que no tengamos una vacuna que resuelva el problema del coronavirus. Y en ese contexto lo que nosotros planteamos con claridad son 4 puntos fundamentales para resolverla. Primero, más médicos y más equipamiento, algo que no se hizo en 14 años de gobierno. Segundo, la capacidad de tener pruebas inmediatas y, algo muy importante, laboratorios eficientes para llevar adelante esas pruebas y comprobar si estás o no estás enfermo para resolver tu problema. Tercero, vacunas y acceso a las vacunas inmediatas de carácter gratuito para los más necesitados y para las poblaciones más vulnerables. Y después, el cumplimiento de nuestro compromiso en la lucha contra el cáncer a través del tratamiento gratuito. Porque no creemos que se puede establecer una solución a una crisis económica profunda para la que hay respuestas de carácter macroeconómico si no damos respuestas a los temas de salud. El criterio básico es: estamos contigo porque la gente está primero, tú estás primero. Muy bien. Segunda pregunta, tenemos 1 minuto para la respuesta, candidato Carlos Mesa. A lo largo del tiempo le han criticado por no haber tenido la decisión de afrontar la crisis y renunciar. ¿Qué medidas concretas de impacto tomará usted para resolver la crisis en la que estamos ahora? ¿Los bolivianos tenemos alguna garantía de que no renunciará ante la crisis que le tocará asumir? La garantía es mi compromiso, el compromiso que llevo desde el 6 de octubre del año 2018 en estos 2 largos años de campaña. No solamente no voy a renunciar, voy a gobernar con claridad, con firmeza y con decisión en el periodo 2020-2025. Y en el contexto de las medidas económicas, lo fundamental es una inyección de liquidez, una inyección de dinero, generación de empleo. Necesitamos inyectar más de $6.000 millones a la economía en el primer año de gobierno para establecer un mecanismo de apoyo al sector de la demanda y al sector de la oferta. Pero para no hablar de cifras abstractas y de macroeconomía, lo que requerimos es garantizarte el empleo. Garantizarte el empleo a ti que lo has perdido, a ti que estás a punto de perderlo, a ti que quieres preservarlo. Eso solo se logra con una decisión y una claridad incuestionable en la política económica. Muy bien. Gracias, candidato. Ahora vamos a seguir haciendo las consultas en el pilar de crisis económica. La consulta para el candidato Jorge Quiroga de Libre 21. Usted habla de inyectar $8.000 millones a la economía. ¿De dónde va a sacar estos recursos? Muy bien, gracias. La crisis económica es el principal y primer desafío del gobierno que se avecina. La situación es muy compleja. Peluqueras sin clientes, carpinteros sin trabajo, albañil sin oficio, restaurantes vacíos, taxistas sin pasajeros, camiones sin carga. Los que nos están mirando saben lo desesperante que está la situación. ¿De dónde viene la crisis? Estructuralmente, de que durante 14 años, por el gas que dejamos, ingresaron muchos recursos que se mal utilizaron, que se despilfarraron. Y habiendo terminado el gobierno del MAS con el gas bajo la tierra, después arremetió contra las reservas monetarias del Banco Central. $50.000 millones de gas, una cifra grande. ¿Qué significa? $4.500 para cada ciudadano boliviano. Alguna vez dijo el ex vicepresidente que tenías eso en el bolsillo, en realidad te lo sacaron. Y cuando se despilfarró el gas, llega la caída de las reservas internacionales, el endeudamiento, y tiene el país hoy en pérdida de reservas y del ahorro $8.000 millones para abajo en el último quinquenio. Deuda externa e interna y deuda flotante que sumada a esto hace como $35.000 millones. Pasamos de un país sin deuda externa con enorme potencial de gas a un país donde se acabó el gas, sin reservas, y si queremos salvar y preservar los empleos de la gente que está sufriendo,
porque ve que su hijo pierde el trabajo, que se puede venir devaluaciones, dificultades, inflaciones y se pueden evaporar tus ahorros, tu jubilación, tu pensión. Lo primero que debemos hacer es salvar la economía. Nuestra propuesta es esta misma, 8.000 millones de dólares, lo dijimos en enero, antes del coronavirus, para inyectar liquidez, para preservar los empleos, para garantizar la estabilidad y asegurar que esta crisis tan profunda, tan dura, no termine en una catástrofe sin límite que terminaría ayudando al retorno de aquellos que la causaron, los del movimiento al socialismo. Tenemos la respuesta, la propuesta, el equipo y la capacidad. Candidato, sí. Tenemos, le reiteramos, un minuto para la siguiente pregunta. Ha sido muy crítico por el endeudamiento que dejó el movimiento al socialismo. Ese creció notablemente en el gobierno de transición. ¿No le parece riesgoso seguir endeudándonos? Lo que me parecía negativo era farrearse el gas, quemar las reservas, endeudarse con Brasil y China para hacer obras sin licitación, erogar 7.000 millones de dólares del Banco Central y de FINPRO para hacer una cantidad de obras faraónicas de fábrica de papel, de miel, piscícolas que no sirven para nada. Lo que estoy proponiendo es financiamiento multilateral, bilateral, emisiones bursátiles para inyectar esos recursos, que es como ir al dentista. Cuando uno necesita, debe hacerlo. La ventaja que tengo es que de todos los que estamos en contienda, soy el único que ha negociado programas para recuperar la economía de la última gran crisis que enfrentó Bolivia 2001-2002. Salvamos la economía, hicimos el plan, preservamos empleo, desarrollamos el complejo gasífero, condonamos deuda, aliviamos la pobreza, lo hicimos una vez, lo haremos otra vez, vamos a recuperar nuestra democracia y vamos a salvar nuestra economía para que Bolivia tenga libertad, prosperidad y estabilidad. Muy bien. Gracias, candidato. También en este mismo eje temático, crisis económica, las consultas para Feliciano Mamani de Pambol. ¿Cuáles son los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus y cómo los reactivaría? Bueno, lamentablemente el país está viviendo un momento bien crítico, una coyuntura que nadie se lo había esperado, no solamente como Bolivia, sino el mundo entero. En esta enfermedad de COVID-19 prácticamente hemos sido golpeados todos. Hemos sido perjudicados en las declaraciones de las cuarentenas correspondientes de un adeudamiento de nuestra querida Bolivia, que tenemos aproximadamente de 16 millones de dólares. Sin embargo, creo que ahora tenemos la gran oportunidad de seguir apostando, de seguir trabajando y reitero, primeramente vamos a buscar la unidad de la población boliviana. Tenemos que afrontar esta crisis económica que ha impactado al mundo entero. Bolivia tiene sus posibilidades, sus capacidades económicas, tenemos nuestros propios recursos naturales, tenemos nuestras propias posibilidades con nuestros hermanos compatriotas de poder superar esta crisis económica. Cada familia ya ha hecho su propia reactivación económica de poder nuevamente levantarse de esta crisis que hoy por hoy está golpeado Bolivia. Por lo tanto, Pambol va a proponer siempre de que vayamos a trabajar en busca de cómo nos reactivamos económicamente. Va a ser muy importante de que hoy por hoy tenemos también en la importación y exportación, tenemos de aproximadamente de 500.000 dólares de que estamos en déficit. De esa manera, el PIB, de la misma manera tenemos un déficit de 6.2%. Entonces, por lo tanto, vamos a pedir a la población boliviana, como partido, como binomio, de que tenemos que todos buscar la reactivación económica del país. Muy bien. Perfecto, candidato. La siguiente pregunta, 1 minuto, por favor, para la respuesta. Se ha acabado el ciclo de la economía basada en el gas y los minerales. ¿Con qué sustituirla? Nuestros propios recursos, como Bolivia, como país, tenemos nuestras reservas en Bolivia. El gas no se ha acabado. La exploración de minerales tampoco se ha acabado. Tenemos esa capacidad de nuevamente identificar las áreas que están todavía mineralizadas, identificar nuevos yacimientos, de esa manera afrontar
esta crisis que en este momento estamos viviendo. Bolivia está en sus propios recursos naturales y queremos pedirles a toda la población boliviana de que todos demos el hombro. Santa Cruz tiene el Mutún, que está recientemente explorada, que está recientemente proyectada para la producción de lo que es de nuestros recursos naturales, especialmente el mineral. Muy bien. Gracias, candidato. Reiteramos, estas preguntas han sido elaboradas por una comisión de la Federación Universitaria Boliviana y también de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, quienes han sido los que han organizado este evento, este foro debate que está siendo transmitido, reiteramos, por las pantallas de la Red ATV y también por diferentes medios de comunicación en nuestro territorio y también en el exterior del país. Vamos a seguir revisando más preguntas para los candidatos. En el pilar, crisis económica, la consulta para el candidato Chi Yun-chung. Las crisis política y económica inician en octubre pasado. Muchos emprendedores y cuentas propistas desde entonces no han podido recuperar su economía. La inestabilidad política es un factor determinante para dar o no continuidad con sus emprendimientos. ¿Cómo tiene programado impulsar a este sector? Gracias por la pregunta. Importante que nosotros debemos descentralizar lo que es el gobierno que gestiona el socialismo y el comunismo. Una vez que nosotros disipamos ellos hacia un gobierno federal, con un 70% para la región y 30% para el gobierno central, y a continuación lo que es 70% se va distribuyendo, entonces vamos a disipar lo que es la corrupción y vicio de poder y vicio del dinero. Entonces, economía que lo ha gestionado el comunismo durante 14 años, lo han dividido, economía del Estado y la economía del mercado libre y de cooperativa y de misma manera economía social comunitaria. Entonces, ahí está la trampa donde lo han gestionado la cooperativa corrupta y social comunitaria corrupta. Entonces, lo vamos a gestionar meramente lo que es el mercado libre y tiene que ser un mercado proteccionista y economía del Estado. Entonces debemos gestionar lo que es la economía en 3 fases: inmediata, mediata y a largo plazo. Primeramente tenemos que salvar la población que ha sido más afectada, que son las poblaciones que viven de pan de cada día. Entonces tenemos que liberarle a ellos para que ellos puedan tener alimento diario mediante la plaza, en el mercado, porque lo que urge a ellos es comida. Segundo lugar, es importante salvar nuestras empresas de pequeña y mediana empresa, que disminuyendo el IVA a 5% y la universalización de la factura para que valga para todo, y el AFP tenemos que generalizarla con las empresas privadas y que no se concentre todo con el gobierno, donde hubo todo un desfalco económico y donde lo único que se ha beneficiado son empresas privadas. Y vamos a gestionar siderúrgica y los plásticos y exploración de hidrocarburos. Muy bien, candidato, tiempo. Tenemos ahora 1 minuto para la segunda pregunta. ¿Cómo asegura la estabilidad política para que estos emprendimientos no fracasen? Es importante que nosotros gestionemos independencia de poderes y un gobierno transparente y nítido, y que debemos gestionar la auditoría. Función del gobierno es gestionar de que cada uno de los poderes gestione mediante la Procuraduría y lo que es incremento de lo que es la estructura que se va a hacer, el reforzamiento de la justicia. Vamos a incrementar lo que los jueces, vamos a incrementar el reforzamiento de policía y el servicio de la seguridad ciudadana, y de misma manera gestionar lo que es el trabajo, porque mientras la población tiene incremento del trabajo y el ingreso económico, regularizando lo que es el terreno, regularización en lo que significa el impuesto de exportación y de lo que es la exploración maderera. Entonces, si empezamos a gestionar la economía nacional para que la gente pueda tener su propio emprendimiento, juntamente con los inversionistas internacionales de los automóviles, vamos a tener el éxito. Muy bien. Seguimos con esta ronda de preguntas a los candidatos. Ahora continuamos con el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce. En el pilar crisis económica, candidato, Bolivia vive una crisis de grandes dimensiones y usted ha sabido manejar los recursos del Estado en bonanza, pero nunca en una crisis. ¿Cómo administrará la crisis? ¿Cuál es su propuesta para salir de la crisis? Bueno, empezar diciendo
que no todo el tiempo ha sido bonanza. Hubieron años buenos, pero también hubieron años malos. La crisis del 2008, la crisis del 2014 han sido crisis que han reducido enormemente los recursos y aún así hemos salido adelante. La propuesta nuestra es muy concreta. La economía hoy necesita una inyección de recursos para reactivar la demanda que hoy está destrozada y un plan para sacar el tema productivo por el lado de la oferta. Por el lado de la reactivación de la demanda interna, que es nuestro modelo, vamos a seguir con los bonos. Nosotros no solamente que garantizamos los bonos, sino que también vamos a continuar hasta que reaccione la demanda interna inyectando recursos de bonos. Por el lado de la producción, de la oferta, nosotros tenemos un plan maestro que va, por un lado, con la lógica de la industrialización con sustitución de importaciones, en la que podemos mencionar varios planes, como por ejemplo la producción de diésel ecológico, renovable, a partir del reciclaje de aceites que las amas de casa, que las personas utilizan en los hogares, en los restaurantes. Vamos a reciclar eso y vamos a producir diésel y en 5 años vamos a dejar de importar diésel, que es un factor fundamental que va a ayudar tanto a la balanza comercial como a las cifras fiscales. Pero también está el tema de asegurar la seguridad con soberanía alimentaria en la parte agropecuaria, no solamente incorporando tecnología en el oriente boliviano, sino también ver de innovaciones productivas en los valles y en el altiplano boliviano, porque también tienen que sumarse a la tarea de producir. Adicionalmente, el sector del turismo interno es otro de los elementos que a corto plazo va a poder sacar adelante al país. Y arrancamos paralelamente Tiempo, candidato. 2 minutos para la primera consulta. Para la segunda consulta tenemos 1 minuto. El MAS siempre afirmó que la economía estaba blindada, pero hoy los números nos dicen que la economía no era una maravilla, como usted lo afirmaba en algunos mensajes cuando era ministro. ¿Cómo financiará el desarrollo con precios internacionales caídos? Bueno, primero que nosotros nunca dijimos, fue una ardid de la derecha de atribuirnos que habríamos dicho que la economía está blindada. Lo que siempre hemos dicho nosotros es que la economía está preparada para la crisis y soportamos 2 crisis, 2008, repito, y 2014, y salimos exitosamente. Nosotros vamos a financiar no endeudándonos, sino generando más bien el no pago de la deuda por 2 años de capital e intereses a los organismos internacionales, lo que más o menos nos va a dar $1.600 millones de alivio para que nosotros podamos invertir. Y adicionalmente, impuestos a las grandes fortunas, donde van a pagar el 0,01% de la población. Por lo tanto, el 99% va a estar exento de este pago que busca equidad en el tema tributario. Y por lo tanto, esas son las principales nuevas fuentes de financiamiento del programa. Perfecto. Gracias, candidato. Vamos a seguir con estas consultas. Reiteramos, el pilar es crisis económica. Pregunta para la candidata María de la Cruz Vallá. ¿Cree que vivimos una crisis del modelo económico del país o se trata de una crisis por la mala administración de ese modelo? Muy buenas noches. Vamos a decir la verdad. No podemos aquí tener un rosario de intenciones. Tenemos que decirle la verdad al país. Y esta situación que estamos viviendo no es un ardid ni de la derecha ni de la izquierda. Es una mala administración por corrupción, por abuso de poder, pero fundamentalmente por el flagelo del narcotráfico, que ha destruido nuestro sistema productivo, nuestra matriz productiva en el país. Estamos involucrados en un sistema de hambre y de muerte. ¿Y cómo vamos a salir de esa crisis económica? Acabando pues con los corruptos, recuperando los recursos que se han llevado estos ladrones. Eso debemos nacionalizar. Para empezar. Segundo, este modelo es un modelo artificial, es un modelo que ha demostrado absolutamente que nosotros hemos visto en todas las calles. Hay gente hoy en las calles que está pasando hambre y necesidades, que necesita esperanza. Ayer un niño en la calle aplaudía a su padre porque vendió una bolsa de tostado. ¿A dónde estamos yendo? Yo solamente quisiera decir que toda esta
crisis económica la debemos resolver, primero, con la recuperación de nuestros recursos, de los corruptos. Segundo, no vamos a pagar ninguna deuda externa mientras no haya una auditoría a dónde fueron, quiénes se llevaron ese dinero y endeudaron al pueblo y empobrecieron al pueblo. Y tercero, vamos a decir fundamentalmente que vamos a renunciar a nuestro salario como presidente de este país y vamos a poner el salario mínimo vital a todos los órganos de poder, porque servir a Bolivia es un privilegio, no un negocio. Muy bien, gracias, candidata. Segunda pregunta, 1 minuto para la respuesta. ¿Cuáles son para usted las causas de la crisis? Las causas de la crisis tienen que ver con la mala administración. Hasta ahora hemos administrado la desigualdad, hemos administrado la pobreza, hemos conducido a nuestro pueblo a esta medida permanente de sometimiento y humillación. Hoy debemos recuperar nuestra olla, porque esa olla que está administrada por las transnacionales y por el crimen organizado es hoy el fundamento de nuestra pobreza. Recuperar esa olla, recuperar nuestro país es la primera medida para llevar adelante la recuperación de nuestro sistema económico y el retorno a un sistema productivo con dignidad. Perfecto. Gracias, candidata María de la Cruz Valla. Continuamos con este pilar, crisis económica. También preguntas para el candidato Luis Fernando Camacho. Tiene 2 minutos para la primera respuesta, para la segunda respuesta 1 minuto. Candidato, la pandemia provocó una fuerte crisis económica. El país ha entrado en recesión. Las actividades no han podido recuperarse a los niveles previos de la cuarentena rígida y mucho menos a los niveles del año pasado. Como candidato a presidente, ¿cuáles serán las principales medidas que adoptará para superar la crisis económica? Bueno, muy buenas noches. Primero que nada, de manera simbólica quiero agradecer y pedir para aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por la democracia y que hoy me han permitido que podamos estar acá de manera simbólica. Por favor. Ahora sí les respondo. Muchas gracias. Lamentablemente, cada vez que tenemos crisis, no lo decimos de ahora, lo decimos desde la historia, el que paga es el boliviano de la calle, el más pobre. Nosotros tenemos un compromiso de que esta situación, esta crisis que estamos pasando, que es muy dura y que va a venir todavía más dura en función del tiempo a raíz de la pandemia, no puede ser más que pague la gente. Nuestra posición es estar siempre para que ellos puedan cubrir sus necesidades. Para eso tenemos 4 puntos básicos, que el primero es la generación de 300.000 empleos a través de un fondo de emergencia de 10.000 bolivianos, de 10.000 millones de bolivianos para lo que significa construcciones rápidas y sencillas. El segundo punto es la eliminación del IVA para alimentos y medicamentos de producción nacional durante los 5 años y de esa manera poder darle la posibilidad al boliviano de que la adquisición sea mucho más fácil. El tercer punto que nosotros proponemos es la de llevar un seguro de cesantía para los trabajadores que pierden su trabajo y que obviamente necesitan tener la garantía de un ingreso. Y el cuarto, la entrega de una tarjeta que va a ser producto de lo que significa un depósito de 500 bolivianos solo durante 18 meses que garantice el alimento a las familias más necesitadas para compra de productos nacionales, alimentos y de esa manera poder alimentarse. Que la plata de los bolivianos vaya para los bolivianos. Muy bien, candidato. Segunda pregunta, 1 minuto para la respuesta. Usted anuncia un ingreso mínimo de 500 bolivianos por familia, pero a su vez reconoce que la economía del país está en recesión. ¿Cómo podrá cumplir ese compromiso? Sencillo, nosotros nos hemos acostumbrado a que la vieja clase política ha estructurado un presupuesto en función de lujos y de acuerdo a lo que ellos quieren. Necesitamos tener la realidad. Esto es como en la casa. Si nosotros en la casa tenemos pocas condiciones, pues debemos ajustarnos el cinturón. Lo mismo pasa en el caso del presupuesto del gobierno. Nosotros necesitamos reordenar el gasto público y no tener esos gastos innecesarios. Por ejemplo, ahorita que estamos nosotros aquí, se está gastando 1 millón de bolivianos en spot y propaganda. Eso, si lo sacamos normalmente en lo que significa todo lo que es anual, 60.000 familias pueden comer. Necesitamos dejar que los lujos vayan a la clase política y que vaya al pueblo. Perfecto. Gracias a los candidatos por esta primera ronda de preguntas a las que han respondido. Y bueno, cuando usted iniciaba con esta transmisión, veía los videos de cada uno de los candidatos.
Estos videos han sido enviados por personal que se encarga de la campaña de estos candidatos y uno de ellos estaba sin audio, el video del candidato Carlos Mesa. Justamente la aclaración para la transparencia de este evento es decirles a ustedes que este video ha sido enviado de esa forma. No tiene nada que ver con ningún problema técnico, ha sido enviado por personal del equipo de la campaña justamente con esas características y en esas condiciones. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con la segunda ronda de preguntas.